Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es Ahora Música, parte del Rey Desnudo, un canal multifacético, caótico y desorganizado. Nos dicen que los martes ofrece sus vídeos temáticos referidos a pensamiento crítico que llevamos haciendo ya muchísimos años. Los jueves tenemos nuestro streaming de 7 a 9 de la noche, de 7 a 9 de la noche los jueves, donde hablamos de distintas cosas, interactuamos con nuestro público, por supuesto, pero no solo hablamos de ciencia, de tecnología, de sociedad, de política, sino que también hablamos de arte, de poesía y de música, porque, lo repito, lo he dicho en varias ocasiones, nosotros tenemos un solo aparato para sentir y para pensar, que es el que tenemos aquí. No tenemos dos, no son mundos separados. Sentimos y pensamos con el mismo instrumento, y por lo tanto hay que tener bien afinado ese instrumento en ambas habilidades. Y hoy vamos a escuchar un trío que a mí me resulta especialmente agradable porque conocí a ellos, sus tres integrantes, antes de que formaran esta banda. Voy a empezar por Sara Yaros. Sara Yaros es una gran compositora, es una gran solista, es mandolinista originalmente, luego se pasa a la mandolina tenor y luego a la guitarra, y es una fuerza dentro de la música folclórica, de la música tradicional, de la música de bluegrass, de todo este espacio pues, de la música en los Estados Unidos. Sarah Watkins, por su parte, su tocaya Sarah Watkins, tiene una larga trayectoria como violinista, cantante y toca el ukulele también y alguna otra cosa, pero sobre todo como violinista y cantante en el grupo que tiene, el dueto que tiene con su hermano que toca la guitarra, que es la Watkins Family Hour, y ha estado además en otros grupos con, por ejemplo, el gran mandolinista Christy Lee, un tipo al que algún día vamos a oír tocando a baja en la mandolina, que te deja absolutamente alucinado. Y Aoife O'Donovan, por su parte, fue la cantante, y a ella sí ya la hemos oído aquí en Ahora Música, porque es la cantante de Crooked Steel, del que comentamos su canción The Golden Vanity. Tiene una voz absolutamente privilegiada, las tres han estudiado música, y las tres se conocen desde muy pequeñas. Las dos Saras se conocen desde los 9 años, y unos pocos años después conocieron a Aoife O'Donovan, que es 4 o 5 años mayor, pero siempre tuvieron esta cercanía que además da el hecho de que en el mundo del folk, en el mundo del tradicional, en el mundo del bluegrass, pues es un mundo pequeño donde todo el mundo se conoce, donde tienen los mismos maestros o van a las mismas escuelas a estudiar los instrumentos, el estilo y la voz. Pero en 2014, en un festival precisamente de estos festivales de folk, les sugirieron que cantaran juntas, ya que eran tan buenas amigas, y ellas dijeron, pues mira, vamos a hacer un jam. Hicieron un jam y decidieron, oye, esto suena muy bien. Pese a que sus voces no son muy distintas en cuanto a tesitura, es decir, no una es demasiado grave y otra es o muy muy grave y la otra sea muy muy aguda, no es una contralto y otra soprano, sino que las tres se mueven más o menos en el terreno de la mezzo soprano, según mis pobres oídos, que igual no dan para mucho, pero trabajaron las armonías con el conocimiento de quien ha cantado y quien conoce la función de la voz humana y su capacidad de armonizar. Siempre he dicho que la voz humana es el instrumento que más me gusta, y aquí tenemos tres grandes voces trabajando conjuntamente, haciendo armonías, haciendo unísonos, que es cuando todas cantan la misma nota, y trabajando con sus instrumentos, con los instrumentos únicamente de los que ellas disponen. En este caso, si mal no recuerdo, Sara Yaros está tocando el banjo, Aoife O'Donovan la guitarra y Sarah Watkins el violín. Esta canción no es de ellas, decía yo, esta es una canción que se llama, perdón, porque lo tenía apuntado por aquí. La canción es Crossing Muddy Waters, Cruzar Aguas Lodosas, de John Hiatt. Es una canción de, si mal no recuerdo, de 1970, 80. Y, por cierto, Muddy Waters, ¿qué quiere decir aguas lodosas? El hombre que se hizo llamar Muddy Waters adoptó ese nombre por las aguas lodosas del delta del Mississippi, aquel gran bluesman. Entonces estos son I'm With Her, Estoy con ella, de trío formado por Sarah Watkins, Sara Yaros y Aoife O'Donovan, cantando Crossing Muddy Waters.
she's gone and I don't know why. She lit out this morning like a rusty shot in a hollow sky. She left me without warning, sooner than the dogs could bark, faster than the sun rose, down to the banks in an old mule cart. She took a flatboat across the shallows. She left me in my tears to drown. Oh. She left her baby daughter. Now the river is wide, empty, bed and brown. She's crossing muddy waters. Tobacco standing in the fields, be rotten come November. In a bitter heart will not reveal the spring that love remembers. When that sweet brown girl of mine, hair black as a raven, we broke the bread and drank the wine, for a jug that she'd been saving. She left me in my tears to drown. She left her baby daughter. Now the river is wide and deep and brown. She's crossing muddy waters. Una cosa sobre la que quiero llamar la atención es cómo juegan con las voces, con el protagonismo de una o de la otra a lo largo de la canción. Se van entregando el testigo, tornando la estafeta para que cante la primera voz una, la primera voz otra, que canten un unísono entre dos, cantando la misma nota, o haciendo una armonía de dos o la armonía de tres, y lo mismo hacen con los instrumentos. Explotan de manera maravillosa, de manera expresiva, para llevar la canción y mantener el interés, no solo por la letra, que es una letra muy fuerte, es una letra muy violenta, de una mujer que se va y deja a sus hijos, sino el interés musical, la variación musical, el manejo de la emoción o del sentimiento que quieres transmitir a través de usar el banjo más fuerte que la guitarra o entrar con un punteo de guitarra en un momento dado solo del verso, o que te apoye el violín, o que el violín se toque con acordes, con pizzicato, o como si fuera una guitarra o una mandolina. Entonces es una enorme cantidad de recursos en solo 3 personas, que son 3 instrumentos, 3 voces, y además una cosa muy importante, están trabajando juntas y solas. Si notan ustedes, no tienen lo que estamos ya acostumbrados a ver en los músicos, el in-ear, el auricular dentro del oído, donde se puede llevar el metrónomo, donde se puede llevar la melodía, donde llevas el acompañamiento que te interesa oír y tienes muy, muy bajo o más alto o desaparecido el acompañamiento que no te interesa oír, y cada quien escucha lo que quiere, y los únicos que escuchamos el resultado completo somos los que estamos en el público. Y en este caso, si lo ven, ninguna de las 3 trae un in-ear, están oyéndose una a la otra, están cantando una con la otra, y están las 3 oyendo la totalidad del trabajo que están entregándole al micrófono. Y es un solo micrófono, y esto es una costumbre del bluegrass que resulta interesante. Todos los instrumentos y todas las voces van a un solo micrófono. Si te toca hacer un solo, levantas tu instrumento y tocas ante el micrófono. Si te toca hacer coritos, te alejas del micrófono, y si te toca hacer armonías o llevar la primera voz, te acercas al micrófono. Y esto tiene un elemento también de emoción, de sentimiento. ¿Por qué? Y vamos a verlo rápido. Si yo hablo muy cerca del micrófono, se crea una idea de cercanía que no es lo mismo, aunque sea el mismo volumen, que si hablo lejos del micrófono. Lejos del micrófono se oye más el sonido ambiente, y entonces puedo jugar, ellas pueden jugar, yo no, que no canto ni en defensa propia, pero pueden jugar con esa intimidad o lejanía o sonido más redondo que les da el juego con el micrófono. Todo esto da exactamente igual, lo importante
es lo que nos dicen musicalmente. When that sweet brown girl of mine, hair black as a raven, we broke the bread and drank wine, fortune that she'd been saving, left me in my tears to drown. She left her baby daughter, now the river is wide and deep and brown, she's crossing muddy waters. Baby's crying and the daylight's gone. That big oak tree is growing in a rush of wind and a river of song. I can hear my true love moaning, crying for a baby child, and crying for her husband, crying for the river wild. Take her from her love, left me in my tears to drown. She left her baby daughter, now the river is wide and deep and brown, she's crossing muddy waters, now the river is wide and deep and brown, she's crossing muddy waters. Es lógico que el público enloquezca porque es una exhibición de manejo de todos los elementos necesarios para transmitir, para llevarte la emoción de la canción. Y me parece muy interesante que decidan al final hacer el gran clímax instrumentalmente, en vez de tratar de apoyarse básicamente en la letra de la canción, que insisto, es una letra fuerte, es una letra potente, emocionalmente desgarradora, sino apoyarse en el instrumental, utilizando la maravillosa capacidad de Sarah Watkins al violín. Y me encanta cómo están las otras dos, Sarah Jarosz y Aoife O'Donovan, pendientes del violín. No están cada una a su bola, a su instrumento y a su vida, sino que realmente están formando un grupo muy, muy apretadito, muy claro, donde cada quien tiene perfectamente bien delimitada su función, pero además la cumple perfectamente como debe de ser para dar una idea de una sola cosa. Hay grupos donde cada quien toca por su lado y esto lo sabemos, ¿no? Entonces, siempre se agradece esto. A mí me parece grandiosa la banda, grandioso el trío. Obviamente durante la pandemia, durante 2 años y pico, la banda desapareció, cada una ha hecho sus proyectos en solitario, que era lo poco que podían hacer los músicos durante la pandemia, especialmente durante el año del confinamiento, pero que no fue mucho mejor en 2021 y ahora en 2022 empieza un poco a aflojarse y ojalá volvamos a ver juntas a I'm With Her, verlas componiendo, verlas interpretando, verlas compartiendo su enorme capacidad de transmisión
de emociones. Aquí, emociones tristes, en otros casos, emociones enormemente alegres. Yo soy Mauricio José Schwartz y les doy las gracias por acompañarme aquí en Ahora Música y les invito a que me acompañen también los martes en los videos temáticos del Rey va Desnudo y también los jueves en nuestro streaming de 7 a 9 de la noche.